Gran Rey, a este nuestro Dios, aquel que nos salvó y nos rescató. Vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento, hoy venimos, exaltémosle con música y canción. Canta, cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Vamos, vamos, cantemos con gozo al Señor, a la roca de nuestra salvación, a la roca de nuestra salvación. En agradecimiento hoy venimos, exaltemos al Señor, voce con música y canción. Canta, cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya. Adoremos al Señor, adorémosle postrado, de rodillas ante nuestro Hacedor. Él es nuestro Dios y suyo es nuestro ser. En su cuidado su pueblo está. Cántale, aleluya. Cántale, aleluya.
Señor, a la roca de nuestra salvación. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor. Oh, voz de gozo, voz de alegría hay en la tienda de los justos, de aquellos que te aman, de aquellos que buscan continuamente tu rostro. Oh, oh pueblo de Dios, alaba, engrandece a tu Dios. Bendito eres, gran Señor, Dios de los cielos y de la tierra. Queremos alabar tu santo nombre. Todos juntos, hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor, la diestra de Hashem poderoso. Su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto, su mano reina en alto. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Regocíjate, regocíjate hoy en Él. Levantemos un canto, sí, glorifiquemos a Dios aquí y exaltemos a su nombre. Glorifiquemos a Dios, sí, Señor, y exaltemos su nombre. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Todos juntos cantemos con gozo a Dios. Bendecimos, bendecimos hoy. Bendecimos hoy. Bendecimos, grita fuerte, ¡hey! De júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Oh, canta, canta, hija de Sión. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, canta, canta, hija de Sión, oh hija de canta tu rey, regocíjate en tu salvación, danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor, tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija
pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo huyó. Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, hija de Sión. Oh hija de Sión, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, oh Jerusalén. Se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzar la bendición. Y se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzarla. Solo Jesús será exaltado. El día que solo Jesús será exaltado, y se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzar la y se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzar la bendición. Solo Jesús será exaltado el día aquel. Solo Jesús será exaltado el día aquel. Solo Jesús será exaltado el día aquel. Solo Jesús será exaltado el día que se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzar la bendición. Y se quedó solo Jacob y luchó con el varón hasta llegar la mañana y alcanzar la bendición. la 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 la
El victorioso, tú eres el poderoso. Oh, oh, bendito nuestro gran Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra aquellos que confían en el gran Dios de los cielos. Oh, la muerte no se enseñoreará de ellos, porque tienen vida eterna en ellos. Y el Dios santo y poderoso está en medio de su pueblo, aquel único que tiene inmortalidad y aquel único que habita en luz inaccesible. Oh, alabado el nombre del Señor. Con óleo de alegría has ungido tu pueblo. Bendito Señor. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré delante de tu pueblo redimido. La gloria de tu nombre anunciaré. Con el pandero toda mi vida sin parar, cantando, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda mi vida sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, pero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de su nombre anunciaré. Con el pandero toda mi vida sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda mi vida sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel, de Israel, de Israel. Te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho, Señor. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, grande en obras y maravillas en medio de tu pueblo? Porque ellos son testigos de ti, porque ellos abren su boca y claman a ti, proclaman tu santo nombre.
tu pueblo redimido, aquel que tú sacaste con mano poderosa de las tinieblas a tu luz admirable. Hoy le has dado el privilegio de ser participantes de tu naturaleza. Aquellos muertos se han levantado, aquellos mudos han abierto su boca, aquellos ciegos han abierto sus ojos y han visto esa luz, Señor. Oh, Señor. Oh. En el tabernáculo de reunión habían 3 lugares: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Oh Señor, ahí morabas tú, Señor. Oh Señor, queremos estar, Señor, delante de ti. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí.
santísimo, por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí, tócame, límpiame, heme aquí. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy su nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que su pueblo que declara tu poder, bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y que vendrá, bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy su nombre en alto, que su reino se establezca en alabanza, es su pueblo que declara su poder, bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará. Bendito, bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, bendito sea el Señor Dios poderoso, por siempre reinará.
queremos estar delante de ti, oh Dios. Estamos delante de ti, oh Dios. Que nuestro corazón esté humillado delante de ti, postrado, reconociendo, clamando tu grandeza. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. La gloria, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Entra en la presencia, entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón, de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria al Señor, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual. Da gloria, da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, oh nombre sin igual, nombre sin igual, no, nombre sin igual. Nombre sin igual. Nombre sin igual. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable. Oh, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Oh, Señor, estamos delante de ti, en tu presencia. Oh, Señor, gracias.
Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por este tiempo que permites que podamos alabar tu nombre. Dejar un tiempo del día para poder adorarte, alabarte. Un tiempo en el cual tú miras cada corazón, Señor, cómo se acerca a ti. Si viene con esa gratitud, Señor, humillándose delante de tu presencia, reconociendo que tú eres santo, que eres digno, que no hay nadie como tú, Señor. No hay nombre sin igual. No hay ni un nombre que se compare a ti, Señor. Por eso lo proclamamos en esta noche, que tú eres el Señor. Eres único. Eres único entre todos los pueblos. A ti se ha exaltado tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Tomen asiento, hermanos. Le damos gracias al Señor por lo que Él nos permite poder reunirnos nuevamente, poder estar juntos, tener ese tiempo de cántico al Señor, de alabanza, de poder manifestar con nuestra boca, con nuestro corazón, lo que Él ha sido para nuestras vidas, lo importante que Él ha sido para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, habíamos estado viendo el domingo pasado acerca de Daniel, cómo esta vida fue apartándose para el Señor y fue ayunando del mundo, la actitud que tenía este discípulo del Señor. Y nos confrontábamos en este caso yo me confrontaba a Daniel y veía que cuán importante es poder ir en busca del Señor. Amén. En la situación que él se encontraba, en esclavitud, ahí tomado por Nabucodonosor, y él desde ese lugar, con todo lo que lo rodeaba, él pudo buscar al Señor y propuso en su corazón no comer, no tomar de lo que el rey ofrecía, sino que él pidió al Señor comer de su comida. Y en eso me gustaría retomar un poco lo que decía el hermano, si me pueden acompañar aquí a Daniel, en el capítulo 10. Daniel en el capítulo 10. Veíamos cómo a este varón le fue revelada palabra del Señor. Y el hermano hacía la pregunta que a cuántos de nosotros nos gustaría sentir eso mismo, que el Señor pudiera revelar a nuestro corazón, a nuestra vida, su palabra. Pero veíamos ciertas actitudes que él tenía para con el Señor. Y bueno, si leemos acá en el capítulo 10, en el versículo 1, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En lo que yo me quiero detener y querer compartir hoy con ustedes es que aquella palabra que él recibió del Señor, dice ahí que primeramente era una palabra verdadera. Y al ser una palabra verdadera, hay algo que causa en la vida del ser humano. Y es que trae conflicto. La palabra del Señor a nuestra vida trae conflicto. Y aquí asevera de que la palabra es verdadera. Podemos recordar cuando Esteban estaba predicando en los Hechos y dice que el pueblo, ellos en su corazón llegaban a crujir los dientes.
O sea que le causaba conflicto a cada uno de ellos cuando escuchaban la palabra del Señor. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón cuando oímos la palabra del Señor en nosotros genera una dificultad? Genera un apretar los dientes. Como que no estamos llanos a poder recibir, oír, ¿cierto? Y obedecer. Porque nosotros podemos estar sentados y con nuestra cabeza quizás hacer un sí, como que estamos atendiendo a la palabra. Pero el Señor conoce el corazón, que es lo que nadie de nosotros puede ver o puede mirar a simple vista, sino que Él conoce lo más profundo del corazón del hombre. Y dice la Escritura que Él no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que pensaba el hombre, porque Él conocía su corazón. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué causa conflicto la palabra del Señor? Y vamos a ver aquí en Romanos capítulo 7 el motivo por qué la palabra causa esa aflicción en nuestra vida. Ayer entre paréntesis, en el retiro de matrimonios, se tocaba este tema en cuanto a los fundamentos. Pasamos un bonito día en el Señor, en su palabra de aprendizaje. He escuchado a algunos hermanos decir que el tiempo pasó tan rápido que no se dieron cuenta cuando ya eran las 6 de la tarde y ya había terminado. Como que quedamos con gusto a poco. Pero ayer se hablaba acerca de esto. Y miren aquí en el capítulo 7, disculpen que estoy un poquito resfriado, y en el versículo 12 dice la palabra: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. La primera dificultad que tiene el ser humano, primeramente que el ser humano no es santo y no es justo. Por eso cuando uno de repente ve en ciertas situaciones que uno va a comprar y las pesas están un poco arregladas, y en vez de dar el kilo que se está comprando, se dan 3/4 de las cosas. Porque el hombre siempre está buscando su ganancia y no el ser justo. Y la palabra del Señor, lo primero que es verdadera y santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Es por ello que, ¿por qué nos causa conflicto? Es porque es de una naturaleza distinta a la que somos nosotros. Es por ello que nosotros de manera humana no podemos cumplirla, porque es una palabra que viene de lo alto. Y esa palabra no es humana, no es carnal, es espiritual. Entonces, aquí en el versículo 14, decía Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que ahí está la dificultad. ¿Por qué nosotros rechinamos los dientes cuando escuchamos aquella palabra verdadera? Porque es totalmente opuesta a lo que somos nosotros. Y es nuestra carne la que lucha, nuestro pensamiento, nuestro razonamiento, es el que va luchando contra lo que el Señor dice. Y vamos colocando argumentos cuando Él en su palabra nos dice, nos manda. Entonces nos damos cuenta de que la ley a la verdad es espiritual. Y nosotros, si me acompañan aquí a Juan capítulo 3, en Juan capítulo 3, dice el Señor ahí en el versículo 31, el que de arriba viene es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Ahí tenemos lo contrario, lo que es el ser humano. Su ley es espiritual, pero nosotros que somos terrenales solamente hablamos cosas terrenales.
Ahí es donde usted se puede dar cuenta cuando comparte con algún hermano qué es lo que le habla, de qué es lo que son sus conversaciones, ya sea cuando se visitan en el hogar, en la casa, cuando nos juntamos en los hogares, qué es lo que es previo, solamente cosas terrenales. Alguien podría decir, no, yo ya nací de nuevo, soy otra criatura, como decían antiguamente, porque lo declara la Escritura, dice, ¿no? Pero en su hablar, ¿qué denota? ¿Denota que es de la tierra? Esa palabra es tiene que ver con ser. El Señor tomó de la tierra, del polvo, así que todo nuestro ser está plantado en esta tierra. Todo lo que pensamos, todo lo que opinamos, proviene de este mundo. Es por ello que nosotros no podemos recibir la palabra sin que nos afecte. Ahora nos preguntamos por qué hay partes que la palabra no afecta. Hay muchos motivos. Puede que la palabra esté adulterada, no se diga como realmente es pura, sino que muchas veces se habla de lo que a uno le conviene, tratando de no afectar a los hermanos para que no quedar solo. Pero dice que la palabra era verdadera, era pura. La Escritura dice en Deuteronomio que no se le puede añadir ni quitar. En Proverbios también 36 dice que será arrepentido, será mentira el que quien añade a estas palabras. Sería mentiroso, porque se da una verdad a medias y no una totalidad. Entonces nos damos cuenta que el problema es, en este caso, de naturaleza. Entonces Daniel, al recibir esa palabra, dice que le produjo conflicto. Bueno, veamos aquí en Santiago, en el capítulo 3, acerca de esta palabra que es pura. Santiago capítulo 3. Y el versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? A ver, si alguien dijera, ¿quién de nosotros de los que estamos aquí es sabio? A lo mejor, ¿cuánto podríamos decir? Bueno, yo he estudiado mucho, ¿Quién de nosotros puede ser sabio hablando frente a la palabra, a la pureza de la palabra? ¿Quién de nosotros puede compararse a aquella sabiduría? La ley del Señor, su palabra, es la sabiduría que Él nos dejó para conducirnos. Y dice, ¿quién es sabio entre vosotros y entendido? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 15, porque esta sabiduría, si hay alguien que se cree sabio, pero contiende, tiene celos, pero esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Así que la sabiduría que nosotros podemos tener proviene de esta tierra, de donde el Señor nos formó. Y lo contrario a lo que Él es y su palabra, el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahí nos damos cuenta cómo su palabra y cómo la naturaleza del Señor es totalmente opuesta a la de nosotros. Es por ello que nos causa conflicto. Si analizamos nuestra vida y todo lo que el Señor va hablando en su Escritura, no es un pensamiento humano. Si nosotros queremos saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, Él nos dejó la Escritura y le podemos conocer a través de ella y sabremos cómo Él actúa
y cuán tan sabio es frente a los hombres. Entonces son cosas que debemos analizar. El deseo de la carne, dice la Escritura, que es contra el Espíritu. Así que ya tenemos ese problema de naturaleza. Bueno, volvamos a Daniel, en el capítulo 10 donde estábamos. Y la pregunta es, ¿esta palabra con quién causa conflicto? ¿Con quién causa conflicto al escuchar esa palabra? Dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Así que cuando se expone la palabra del Señor, la primera persona que tiene el conflicto es uno mismo. Porque ahí dice, yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Así que cuando uno viene al Señor y escucha esa palabra, nuestro corazón se compunge y se aflige. Veamos aquí en Lucas capítulo 14 lo que el Señor les dijo cuando... Porque, a ver, estamos nosotros en la congregación y si uno preguntara, ¿quién quiere ser discípulo del Señor? Yo pienso que todos levantaríamos la mano, queremos estar contigo, Señor, queremos seguirte, te amamos y todo lo que nosotros incluso podemos expresar en canciones. Y a lo mejor nuestra intención sí está en seguir al Señor. Y miren lo que el Señor les dice aquí en el capítulo 14 y en el versículo 25 vamos a leer. Es una aflicción, le puse yo a esta parte de manera individual. Lo vamos a ver cómo nos atañe de manera individual. Y dice el versículo 25, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que pueden ser muchas mis intenciones de querer venir y yo, Señor, te voy a seguir hasta la muerte y yo quiero ser discípulo, pero el Señor con su palabra ya nos genera un problema. Había una de las hermanas que ayer comentaba en la reunión de matrimonio, disculpen, decía ella que la palabra del Señor la estaba llevando a ayunar de ciertas cosas, incluso de su familia. Y aquí vemos que el Señor lo que dice, si quieres ser mi discípulo, tienes que aborrecer, amar menos, dejar de lado tu familia, tus hijos. Entonces ahí ya se empieza a colocar un poco complicado la cosa, porque ¿quién de nosotros quiere dejar su familia de lado? Por causa de la palabra. Entonces uno entra en esa aflicción de, Señor, me estás pidiendo mucho. Pero Él lo exige de esa manera y su palabra es de esa manera. Toma tu cruz y sígueme. Y vemos que ahí ya nosotros frente a esa palabra ya queremos rechinar los dientes porque nos agrada estar con nuestra familia. Hacen cosas que nos gustan compartir con ellos. Pero el Señor nos está diciendo de que primeramente y lo primero es Él. Y lo vamos a ver en un ejemplo aquí, en Marcos capítulo 10. Cómo esa palabra empieza en esta vida a ocasionar conflicto.
Marcos capítulo 10 y en el versículo 17 dice: al salir él, en este caso es Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Nosotros, esta es la historia del joven rico y muchas veces la hemos escuchado. Incluso a veces hemos pensado de que es como que fuera alguien del mundo porque no siguió al Señor. Pero fíjese que él cumplía esos mandamientos. Y decía él: yo todo esto lo he hecho desde mi juventud. Quizás cuántos de nosotros hacemos cosas y podríamos encontrarnos que en cierta manera nos comportamos de una forma creyente. Y todo esto lo hago desde niñez. El asistir a la congregación, en no hablar con malas palabras, en tener una buena conducta. Y eso lo damos como argumento delante del Señor. El Señor es la palabra viva. Y se enfrenta este joven a esa palabra que es pura. Y el Señor le dice: bueno, tienes que hacer esto, yo lo hago. Miren lo que le responde él. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ahí está, la palabra del Señor generando aflicción en una vida. Dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que la palabra, lo primero que va haciendo es que nos confronta de manera individual. ¿Quieres ser mi discípulo? Aborrece, padre, madre. Ven, sígueme y toma tu cruz. Ahí lo vemos de manera individual. Miren aquí en Juan capítulo 6, si me acompañan a Juan capítulo 6, hablando de manera individual. Dice ahí en Juan capítulo 6 y en el versículo 60, al oírlas, se refiere a las palabras que el Señor venía hablando, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra. A lo mejor, ¿cuántos de nosotros podría decir: Señor, es muy dura esta palabra? ¿Quieres que deje todo y hasta mi propia vida? Tengo mucho que perder. Me ha costado años tener lo que yo tengo. Y aquí los discípulos decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Claramente que la persona que tiene otra naturaleza que la del Señor, es imposible que le pueda hacer obrar en su corazón, porque es otra naturaleza. Entonces decían: ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, y aquí está la actitud que tenía Daniel. De entre todos, dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. De entre todos los que oyeron esa palabra, a Pedro también le causó el mismo sentimiento, era dura. Pero hay una diferencia. Y él dijo: ¿a quién podremos ir? Todos sabemos que se pasan situaciones difíciles, pero ¿será mejor estar sin el Señor? ¿A quién podríamos ir?
Él es la palabra segura. A pesar de cualquier circunstancia, no hay nadie que pueda cambiar la vida como Él. Así que Pedro, una vida, discípulo del Señor, que cuando el Señor lo encontró trabajando, le dijo, ven y sígueme, y él dejó todo su trabajo para seguirle. Como Daniel, que propuso en su corazón y siguió al Señor. Bueno, de manera individual. ¿Qué pasa cuando nosotros la palabra la comenzamos a asimilar y a pedirle al Señor de que Él haga una obra en nosotros y empezamos a obedecer? Recibimos aquella palabra, pero empieza al generar conflicto primero en uno, ¿cierto? Dice que Daniel estaba afligido. Bueno, nosotros quedamos afligidos por aquella palabra. Pero al ir en pos del Señor, ya no solamente nos genera una aflicción individual, sino que también nos genera una oposición para con los demás. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso le pido que me acompañen aquí mismo en el capítulo 17, cómo es que aquella palabra comienza a generar una oposición con las demás personas. Vamos a partir del versículo 8, dice, porque las palabras que me distes les he dado. Y aquí palabra importante, y ellos las recibieron. Eso es importante, recibir la palabra del Señor. Dice, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, ¿y qué pasa cuando alguien recibe la palabra? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, cuando alguien recibe aquella palabra y va en pos de ella, ya generó la aflicción individual, pero ahora nos genera oposición para con los demás. Y parte primero con la familia, porque es el núcleo más cercano que nosotros tenemos. Así que cuando el Señor nos habla y vamos en pos de aquella palabra, ya la familia como que va quedando un poco fuera. Es como que uno se siente, no me recuerdo como el refrán que se decía, pero como que uno está fuera del rebaño, no sé, como pez fuera del agua. Ya no hay tanta comodidad, porque la palabra empieza a hacer mella en la vida. Entonces lo que a mí antes me gustaba, con lo que yo antes disfrutaba, ya la palabra del Señor va lavando el corazón. Entonces ya no me causa lo mismo. Y eso empieza que las personas empiezan, no, algo te pasó. No, ya no está igual. No, ¿sabes qué? Ya no lo invitemos. Empieza a estorbar. Fíjense que recuerden que el Señor cómo le estorbaba con su sola presencia. ¿A nosotros nos pasa eso en medio de nuestra familia? Cuando nos invitan, ¿somos estorbo? ¿O somos iguales? Entonces ahí debemos meditar. Si hemos recibido aquella palabra, si hemos decidido ir en pos del Señor, a tal punto que la sola presencia nuestra afecte el lugar donde estamos. Podemos estar aquí, hermanos, podemos venir, podemos reunirnos todos los días de la semana, pero si esa palabra no va obrando en cada corazón, no sirve de nada. Y eso da fruto. Esa palabra en el corazón no es que yo la diga, sino que se nota, se percibe, hay un fruto de por medio. Así que va causando un efecto en los demás, y aquí decía de que el mundo los aborreció por haber recibido aquella palabra. Entonces aquí en Mateo, capítulo 10, estaba lo que yo le comentaba recién, Mateo capítulo 10,
Versículo 32 dice, a cualquiera pues que me confiese, si alguien le confiesa, debiera confesar las palabras del Señor. Delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Así que vemos que la palabra se va a cumplir. Nos va a traer esa disensión entre un padre y un hijo, entre una suegra y una nuera, porque la palabra empieza a generar algo en la vida y nos empieza a apartar de todo lo que tiene que ver con el amor a esta tierra. Cada vez que el Señor tenemos la posibilidad de escuchar su palabra, de ir en pos de ella, el Señor va haciendo una obra que nosotros no vemos a simple vista, pero nos va apartando. Y tenemos que creer a su palabra, porque es la única que nos puede salvar. Así que, bueno, va generando un conflicto ahora con los otros, con las personas. Y en Hechos capítulo 17, porque esto no es solamente con la familia, en Hechos capítulo 17 está el otro ejemplo que les quiero dar en cuanto a la oposición con los demás. Hechos capítulo 17, en el versículo dice 10, vamos a leer. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Se dan cuenta de que la vida ya la palabra la empieza a recibir, la empieza a tomar, la empieza a obedecer? Y dicen la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Así que cuando se empieza a ver palabra del Señor verdadera, va generando conflicto no solamente con la familia. Aquí los otros judíos estaban en desacuerdo y fueron a alborotarnos. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos hablado de que por qué una congregación no se junta con la otra? ¿Cuál es la diferencia? ¿No debiéramos hablar todos lo mismo, la palabra del Señor? Pero cuando la palabra es verdadera genera conflicto. En la familia individual, en la familia y ahora para con los demás. Bueno, Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué hizo Daniel al recibir la palabra? Volvamos a Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10. Veíamos que ¿cuál es la causa del conflicto? Porque son de naturalezas distintas. ¿Para con quién causa conflicto? La palabra verdadera, primeramente de manera individual, luego con oposición contra los demás. Ahora, ¿cuál es el efecto, el objetivo que cumplió esta aflicción y esta palabra en la vida de Daniel? Dice aquí en el versículo 3, del versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí
con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Esa palabra que llegó a Daniel lo llevó a ayunar de todo lo que él hacía. No comió, no bebió, sino que él se apartó. ¿Cuál es la razón de que uno se aparta? ¿Por qué uno se debiera apartar? ¿Qué es lo que causa la palabra cuando uno la recibe? Lo va apartando de las cosas que son del mundo. Lo lleva a santificarse. Y él, al recibir esa palabra, al estar en esa aflicción, él se santificó al Señor en busca de él, para saber qué es lo que el Señor le quería decir y no escuchar otras opiniones. Porque muchas veces escuchamos opiniones de los demás y eso, más que ayudar, viene a entorpecer lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero dice que él, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron esas 3 semanas. El Señor quiere santificar a su pueblo, a su iglesia. Él quiere venir a buscar a una esposa santa, sin mancha. Y para eso nosotros debemos ir en pos del Señor, en pos de su palabra, en busca, inquirir como lo hacía Daniel, que él buscaba para saber de qué hablaba la profecía, buscaba. Así que esa aflicción que generó en él lo llevó a apartarse, a santificarse. Entonces aquí en Tito, capítulo 2, en Tito capítulo 2, el Señor nos habla acerca de esta santificación, lo que Él quiere. Dice en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y las manifestaciones gloriosas de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Para purificar un pueblo para sí. El Señor nos da su palabra para purificar nuestras vidas, para que aprendamos a hacer lo recto delante de Él, para no ser más injustos, para no tener más impiedad en nuestra vida. El objetivo de que nosotros podamos apartarnos es ir en busca de lo recto delante del Señor, adquirir esa sabiduría, que el Señor cambie esa naturaleza que nosotros tenemos a través de su palabra, para que podamos ser santos y perfectos delante de Él. Él quiere esa iglesia y dice ahí, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Veamos un ejemplo de quién hizo esto, de quién fue purificando y santificando al pueblo. Si me acompañan a Segunda de Crónicas, para que veamos un ejemplo. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, del versículo 1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Aquí nos damos cuenta que alguien podría decir, es solamente para las personas adultas. No, la palabra del Señor es para todos, para los jóvenes también. Y gracias al Señor porque nuestros jóvenes están recibiendo aquella palabra verdadera.
Así que miren, para que los jóvenes también coloquen atención de que cómo la palabra va obrando en la vida. Miren, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Se dan cuenta cómo la palabra del Señor va obrando en la vida y comienza a limpiarla y al final todo después lo que lo rodea comienza a santificarse, se comienza a limpiar porque esa palabra empieza a hacer mella en esa vida? Y dice aquí, después usted lo puede seguir leyendo, que encontraron el libro porque fueron a restaurar el templo y encontraron el libro. Versículo 26. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. Importante. ¿Por qué razón es necesario oír las palabras? ¿Qué va haciendo esa palabra en nosotros? Nos va santificando, nos va apartando. El camino para el entendido es hacia arriba, para apartarnos del Seol. Así que, dice él, mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oísteis la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre las moradas y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Así que el Señor, ¿qué hizo? Al ver esta vida, cómo se fue santificando, después de haber sido afligido, de haber tenido oposición con los demás, Él limpió su vida y fue limpiando todo lo que le rodeaba. Y el Señor le dice, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro, y tus ojos no verán todo el mal. Por cuanto dice, oíste en la palabra. Es importante, hermanos, que pongamos atención. No es solamente un tiempo que estemos aquí por cumplir. El Señor quiere hacer una obra en su vida. Y eso va a afectar a los demás, a todo lo que lo rodea, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Que el Señor tenga misericordia de nuestra vida, hermano. Porque a veces uno se da cuenta que nuestra vida es un ir y venir. O voy un tiempo porque es lo que tengo que hacer y si no me ven los hermanos me van a preguntar. Pero ¿saben qué, hermano? El Señor quiere salvar nuestra vida. Y pareciera que Él es el más interesado que nosotros mismos. Él quiere salvar a nuestros hijos. Esta tierra no es lo que Él nos quiere dar. Él nos quiere llevar con Él. Y para eso no podemos tener pecado en nuestra vida. Debemos santificarnos al Señor. Y lo que nos va a santificar, apartar, es su palabra. Así que yo los quiero dejar con el último
versículo aquí en Juan capítulo 17. Dice así en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que el Señor nos santifique con su palabra. Su palabra es verdad, hermano. Su palabra es verdadera. Y es la única que nos puede ayudar a apartar de este cuerpo, de esta carne, poder tomar la cruz para ir en pos del Señor, que el Señor pueda cambiar nuestra naturaleza, para poder recepcionar esa palabra, guardarla y poner por obra. Así que el Señor les decía ahí, por cuanto a los discípulos, les decía, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que el Señor nos ayude, hermano, que esa palabra Él pueda quedar en nuestros corazones, poder meditar. ¿Cuánto le necesitamos? ¿Cuánto necesitamos su Escritura para poder estar rectamente delante del Señor, ser justo delante de Él? Y los quiero dejar con una pregunta. ¿Cómo sé que la palabra es verdadera? Así que los dejo con esa pregunta, hermanos, para que el Señor nos pueda responder. ¿Cómo sé que la palabra que estoy escuchando? Porque en todos lados se habla la Escritura y se lee la Biblia. Pero ¿cómo puedo saber que es verdadera? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque tú has venido a mi vida y a nuestra vida, Señor. Reconocemos que quizás cuántas veces hemos escuchado tu palabra y nuestro corazón por dentro está enfurecido, está rechinando sus dientes. Pero, Señor, tú que eres un Padre bueno, quieres limpiar nuestro corazón, quieres cambiar este corazón duro de piedra y poner uno de carne. Quieres lavarnos con tu palabra y sacar toda la inmundicia que podemos tener. Señor, como decía tu Escritura, santifícanos con tu palabra, porque tu palabra es verdadera, es pura, es justa. Oh Señor, ten misericordia cada día, Señor, de nosotros. Padre, que nuestros hijos, que esa palabra pueda ir pasando de generación en generación para que tu simiente pueda permanecer. Para que nuestros nietos, Señor, si así tú lo contemplas, Señor, puedan conocerte, puedan saber cómo dirigirse en este mundo, sabiendo que este mundo, Señor, nada quedará, sino que tu palabra es la única que prevalece, la única que puede ayudarnos, santificarnos. Oh Señor, sé tú obrando en nuestra vida, así como la actitud que tuvo Daniel de humillarse delante de tu presencia, sea nuestra actitud, Señor. Venir a tus pies para que decir, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes aquella palabra? Solo tú nos puedes beneficiar. Solo tú puedes limpiar. Señor, ¿a quién iremos? Gracias, Padre, porque tú nos dejaste aquella palabra verdadera, escrita en un libro, para que nosotros podamos conocerte. Seas tú bendito, seas tú exaltado, seas tú loado por sobre todas las cosas. Seas tú, Señor, bendecido. Y a ti te proclamamos, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre. Amén. Amén. Dios supremo eres, soberano en gloria.
eres incomparable. En tu hermosura eres incomparable. En tu majestad no hay otro Dios, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios supremo eres, Dios supremo eres, soberano en gloria, soberano en gloria. Eres incomparable. En tu hermosura eres incomparable. En tu majestad no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar, no hay otro Dios como Él, no hay otro Dios como el Señor, no hay en los cielos, no hay en la tierra, no hay en el mar. Dios como el Señor, Dios como el Señor, Dios como el Señor. No hay otro Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie como tú, Señor. Así como están, hermanos, oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, porque tú en tu misericordia has querido, Señor, hablar esta palabra. Habla en nuestros corazones, Señor. Tu voz, Señor, que quiebre toda altivez, Señor, que quebrante todo orgullo, todo lo que se levante y que se ponga en contra de conocerte. Tú hablaste, Señor, del hombre, que él era un monte y que era necesario que fuese un valle. Oh Señor, ayúdanos, Señor, que tu palabra sea como la semilla en buena tierra, en tu misericordia, que sea así en nuestras vidas, Señor. Que podamos meditar, Señor,
en verdad en ella, que tú nos hables cada día. Gracias, Señor, te damos. Trabaja cada día, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos tan despedidos. Despídanse y nos vemos, si el Señor así lo permite, en los hogares y el próximo domingo. Que esté muy bien.